Diputada Aguilera, buen día, ¿cómo le va? Bustos la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo a usted y a su audiencia, que hace mucho que no nos saludamos. Es cierto, hace mucho que no hablamos. Gracias por atendernos, Andrea. Cuéntenos un poco, ¿a qué apuntaban ustedes con esta ley o esta modificación al estatus de los fueros, tanto de legisladores como incluso magistrados y funcionarios? Bueno, como ustedes saben, nuestra Constitución prevé las inmunidades o privilegios, que son dos, y esto también hay que tenerlo claro a qué apunta este proyecto. Las inmunidades es la inmunidad de opinión. Como ustedes saben, la inmunidad de opinión lo que garantiza es que un legislador, un juez, un ministro, el gobernador, el vicegobernador, puedan libremente expresarse. Esa inmunidad de opinión que alcanza al legislador desde el momento que es elegido, lo mismo los jueces y demás, y que no termina nunca, es decir, nunca a un legislador o a un juez se lo va a poder procesar por algo que haya manifestado o que haya dejado escrito en una sentencia, aun cuando su función, sea legislativa, de representación o judicial, haya culminado, va a poder ser perseguido por sus opiniones. Bueno, pero ahí tengo que hacer una salvedad para seguir adelante. No la interrumpo para sacarla del tema, sino para seguir adelante con un poquitito más de profundidad. En el caso supuesto, ¿no? Y nada más que hipotético, lo pongo como hipotético, que un legislador, llámese quien sea, me agravia en mi buen nombre y honor a mí como periodista, eso no se llama fueros, eso se llama un agravio que puede ser resarcido y perseguido civilmente por el delito de daños y perjuicios, por el delito de daños y sin perjuicios. duda, pero lo que me refiero es que las opiniones que vierta en relación a su función legislativa, su función judicial, fundamentalmente los jueces, los argumentos de sus sentencias y los fallos de sus sentencias. Esa es la inmunidad de opinión y esa está plenamente vigente. Ahora, ¿qué pasa con la inmunidad de arresto? Esta garantía o esta inmunidad que tiene la Constitución y que con el tiempo ha dejado de ser tal y se ha transformado en un privilegio. ¿Y por qué decimos que es privilegio? Porque cualquiera de estos funcionarios, cuando son sometidos a un proceso penal y se les ha dictado una condena y tienen que ser, por ejemplo, ordenada su prisión, tiene primero que expedirse, en el caso de los legisladores, la legislatura, en el caso de los jueces, los tribunales, y en el caso de los gremialistas, por ejemplo, de los representantes gremiales, la propia entidad. Es decir, es sometido a sus pares la decisión, como tribunales especiales, digamos como funcionaban antes los tribunales especiales, a la decisión de otorgar o no la posibilidad de que sea desaforado para que pueda ser sometido al proceso. Y la verdad que esto lo que genera es una desigualdad. Y por algo, la misma palabra lo dice, privilegios. Es un privilegio porque no es la misma situación que tengo yo como legisladora que la que tiene usted como ciudadano común. Es decir, ese carácter universal que deberíamos tener de igualdad ante la ley, estos privilegios permiten excepciones a obligaciones legales bajo condiciones especiales. Entonces, ¿qué decimos? Esto se tiene que terminar, la sociedad ya está exigiendo otra cosa. Nosotros consideramos que la sociedad demanda transparencia, demanda responsabilidad. Entonces es necesario repensar esto de los fueros parlamentarios y por eso este proyecto es una ley que es un proceso de enmienda. Tengamos en cuenta esto, acá el que define esta situación es en octubre los ciudadanos, porque el proceso, la ley que se ha sancionado, lo que ha hecho es una enmienda constitucional, este es otro tema. Una modificación parcial a la Constitución. Claro, la Constitución prevé un mecanismo de reforma que es a través del dictado de una ley que declare la necesidad de la reforma y luego de una convención constituyente que lleve adelante esa reforma. Bueno, eso es un proceso mucho más largo.
¿Cómo? Ese es un proceso mucho más largo. Claro, este es el proceso general para la reforma de la Constitución, pero nuestra Constitución provincial prevé que hasta 2 artículos pueden reformarse por el procedimiento de enmienda, que es este procedimiento que hemos puesto en marcha, una ley de la legislatura que solo queda definitivamente, adquiere firmeza en tanto y en cuanto sea aprobada o desaprobada por la ciudadanía en elecciones generales. En este caso va a ocurrir en el mes de octubre de este año. Es decir, acá es la sociedad la que va a definir si permanecen o no estos privilegios en los fueros en la Constitución de la provincia de Chubut. Bien. Me da la idea también que ha habido un mal uso o una extensión o una interpretación muy laxa relacionado sobre la detención de los individuos que han sido sometidos a procesos, ya sea un legislador, porque usted tiene fueros para algunas cuestiones muy puntuales, como por ejemplo esta inmunidad para opinar desde su banca o en su condición de diputada sobre cuestiones que tienen que ver con el Estado, y eso lo aclaró muy bien usted. Ahora, si un legislador, no la voy a poner a usted para no que sea la figura no sea incómoda, si un legislador más allá de tener inmunidad para opinar, delinque, o no sé, el caso de la ex presidente de la Nación, la doctora Cristina Fernández, delinque, la interpretación laxa que se hizo es que para que vaya presa tiene que tener el conforme, o sea, la instancia final del Suprema Corte de Justicia, cuando originalmente la interpretación era con el doble conforme alcanzaba. Bueno, pero es que esta situación es lo que ha generado, se ha distorsionado, como usted dice, el sentido original de los fueros, que no es proteger a las personas, sino que lo que se buscó originalmente con los fueros fue garantizar el funcionamiento libre de las instituciones democráticas. De la libre expresión. Lo que se hizo fue abrir una puerta a abusos que ciertos sectores utilizan esa protección excepcional para evitar responder judicialmente, y cualquier ciudadano no tiene esa posibilidad, y no es justo que un grupo reducido de ciudadanos gocen de ese privilegio, de además y nada menos que de no responder a la justicia, ¿no? Entonces, hay ahí también en todo esto un mensaje a la sociedad, que es, a ver, hay sectores que actúan sin consecuencias, hay sectores que actúan al margen de la ley, entonces realmente creemos que estos privilegios se han extendido y de esta manera, con esta distorsión, y hoy por hoy con la fortaleza, digamos, que ya tiene nuestro sistema constitucional y con las normas constitucionales vigentes, no tiene ningún sentido salvo el de resguardar a algunos por sobre otros frente al cumplimiento de la ley. Claro, me viene a la mente, estoy mezclando, advierto que estoy mezclando peras con bananas, pero el fondo de la cuestión tiene que ver con esta desorientación que tiene la sociedad frente al trato desigual de algunos. Usted recordará el caso del senador Coveyder, que fue hallado prácticamente en flagrancia, introduciendo moneda extranjera, saliendo del país con moneda extranjera a otro país, a Paraguay, llevando más de lo que la ley permite. La ley permite que uno pueda transportar en físico $10.000, este llevaba mucho más. Bueno, fue desafectado sin juicio previo, fue desaforado de la Cámara de Senadores de la Nación. Por los motivos que fueren, rápidamente fue desaforado, sin sentencia, porque todavía no tiene sentencia, no se ha dictado sobre él una sentencia condenatoria, pero el hombre fue sacado del Senado de la Nación. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner, con 2 sentencias firmes, sigue libre. Como que hay hay una doble vara. Hay una doble vara, hay un doble estándar, y este es el problema. Como usted dice, algunos son desaforados, otros son protegidos. Pero además no es justo que un ciudadano común, tenga que responder a la justicia y que otro requiera de sus pares precisamente, porque además eso, de sus pares, que usted considera razonable, digamos, bueno, es básico, son sus pares, lo van a proteger, y es lo que ocurre, como usted está diciendo, con la expresidenta. Entonces,
la verdad que si queremos consolidar una democracia transparente, una democracia justa, tiene que tener como primer escalón el de la igualdad. Y la verdad que la igualdad ante la ley debe ser para todos y no solo para algunos. Fíjese además que nuestra Constitución es muy amplia en la protección, porque la incluye a los ministros del Poder Ejecutivo y a las entidades sindicales. Es decir, y ha habido casos en nuestra provincia que incluso la justicia ha fallado respecto a representantes sindicales que habían cometido delitos. Creo que hubo una sentencia sobre un representante sindical que había cometido un delito de abuso sexual. Sí. Incluso el propio Superior Tribunal interpretó que esta garantía era solo en tanto y en cuanto era inherente a sus funciones gremiales y no a los delitos comunes cometidos. O sea que hasta tenemos este antecedente. Yo creo que realmente esto en nuestra provincia se va a transformar en pionera en sancionar una norma de este sentido. Creemos absolutamente que vamos a tener el acompañamiento de toda la ciudadanía. Nuestra provincia ha visto casos de corrupción que hemos hablado muchas veces con usted y ha sido testigo de lo que la corrupción significa y las consecuencias que trae. Y es necesario entonces dar este mensaje y dar esta muestra clara de que estamos todos sujetos a las mismas leyes, con las mismas obligaciones y con las mismas responsabilidades. Entiendo. Finalmente, el 26 de octubre, cuando los chubutenses tengamos que ir a votar para el recambio en la Cámara de Diputados, esas dos bancas que están en juego, van a encontrar allí en el atril donde estén las boletas, que van a tener un nuevo formato, que es la boleta única de papel, donde están todos los candidatos en todas sus categorías, que tampoco son tantos, ¿no? Va a ser debería ser bastante sencilla la elección en este turno electoral, porque no hay tantos anotados y solamente se eligen 2 diputados. Allí mismo van a encontrar 2 boletitas más, una que diga sí adhiero a la modificación de la Constitución y otra que diga no adhiero a la modificación de la Constitución. ¿Cómo en la práctica qué es lo que se va a encontrar? El elector, cuando se presente a la mesa, va a encontrarse con que el presidente de mesa, recordará ahora que no hay cuarto oscuro, es el presidente de mesa el que le entrega la boleta, le va a entregar una boleta que va a corresponder a la elección nacional, a las categorías nacionales, y otra boleta que va a ser la del referéndum por sí o por no a la enmienda constitucional. Asimismo se va a encontrar con 2 urnas también, la que va a corresponder a las categorías nacionales y a las categorías provinciales. Todavía no está definitivamente definido el texto de lo que va a ser la boleta de enmienda. Tiene que ser un texto corto porque precisamente lo que el elector tiene que decidir es por sí o por no. Y creo que va a decir algo como que aprueba modificar los artículos tanto y tanto de la Constitución de la provincia para eliminar los privilegios de inmunidad penal a funcionarios públicos y sindicales, sí o no. Ese sería el modelo de boleta. Bueno. Digamos, eso va a ser lo que se va a encontrar el elector como boleta para poder dar respuesta y llevar adelante esta enmienda constitucional. Fantástico. Aprovecho la oportunidad de que estamos en diálogo, diputada Aguilera, y le pregunto, como afiliada radical que es, ¿cómo entiende usted que será el proceso de selección de candidatos dentro del radicalismo para llevar dentro del espacio común que irán a armar junto a Torres? Mire, yo creo que el proceso, como todo proceso, bueno, nosotros ahora tenemos la convención, como usted sabe, dentro de 2 semanas, en la que se va a ratificar. Estoy casi segura que no va a haber ningún problema en esta alianza que mantenemos con los distintos partidos que conforman hoy esta alianza de gobierno, que ha consolidado realmente una posición muy importante para el radicalismo chubutense en el gobierno de la provincia y en la política de la provincia, y bueno, y los candidatos decidirán quiénes quieren ser candidatos, y eso es, todo el mundo tiene derecho a pretender ser candidato, y verá cómo se van conformando las distintas opciones dentro de lo que es la alianza. Claro, pero primero queda la convención para ratificar o no el sistema de alianzas. Sí,
sí, sí, que se va a llevar adelante dentro de 2 semanas. Claro. ¿Usted confía que va a haber un animus societatis fuerte para Sí, conformarla? sí, absolutamente, porque ese Claro, ánimo societatis se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, desde las elecciones que ya venimos trabajando juntos y desde que ganamos esta última elección con el gobernador Ignacio Torres a la cabeza, realmente se ha constituido una alianza muy fuerte de gobierno, lo cual también implica para el radicalismo una enorme responsabilidad que sin duda va a ser ratificada el día 24. claro. Yo quería terminar la pregunta, era o sea, seguirá el Animus Societatis o, como deslizó hace algunas semanas el ex diputado Manuel Pagliaroni, hay muchos radicales que se sienten más cerca de otros espacios políticos que de este en el cual confluirán con Torres. No, perdón, discúlpeme, si termine esa pregunta. No, era eso, que cree que lo de... ¿Cómo evalúa las palabras del ex diputado Pagliaroni? Mire, yo realmente no escuché, sé que emitió alguna opinión en ese sentido, creo absolutamente respetable, pero creo que es su opinión, no es la mayoritaria del partido, insisto, nosotros estamos en una alianza que no solo es una alianza electoral, es una alianza de gobierno, implica una enorme responsabilidad para el radicalismo y creo que el radicalismo va a ratificar y acompañar, seguir por ese mismo camino.